Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Carlos Pagni. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien. vamos a hablar del 2x1. Si no queda otro remedio. No queda otro remedio. Es el tema de la semana, sí. Pero no solo de la semana que pasó, sino lo que sigue, porque esto no terminó en lo más mínimo. ¿Cómo queda la Corte a ver, ahora? acá se abren una cantidad de cuestiones. A ver, ¿qué es lo llamativo de este tema? Primero, creo que sigue habiendo como grandes malentendidos con esta cuestión, y es lógico que sea así, porque es una cuestión, por un lado, que despierta muchos sentimientos, toca fibras muy íntimas en la sociedad, en la opinión pública, en la política. Por otro lado, es una cuestión que tiene tecnicismos que por momentos son difíciles de entender o de explicar. Esos tecnicismos por momentos también frustran expectativas de cosas que a uno le gustarían, pero que son imposibles porque el marco legal lo impide. Hay poco conocimiento de la historia judicial del país en los últimos años respecto de este tema, que es el tema de los derechos humanos. Y después, esta cuestión tiene algunas repercusiones políticas importantes que las vamos a ir viendo en los próximos tiempos, me parece. Entonces yo empezaría por lo primero. Primero es que es muy difícil salir de este tema. Hay que dimensionarlo correctamente. Acá la Corte tomó un caso de aplicación del 2x1 como ley penal más benigna, que es un principio muy difícil de corregir porque está en la Constitución y en los tratados internacionales, sí. Y decidió convalidar una forma de interpretar la aplicación del 2x1 a crímenes de lesa humanidad. Se arma un gran revuelo. Y hay una manifestación impresionante. ¿A dónde? A la Casa de Gobierno. Signo de interrogación. ¿Por qué a la Casa de Gobierno si el problema es la Corte? ¿Por qué van a la Casa de Gobierno? Algo de manipulación política hay. O de mensaje político partidario, si querés. Dicen que en tribunales por las reformas en la calle no se puede manifestar como gustaría, digamos, ¿no? Claro, pero termina siendo el depositario de del reclamo o de la protesta Macri. Después vamos a analizar un poquito por qué. Sí. Ahora, hay una parte, este tema está recubierto en una parte por desconocimiento y en una parte por cinismo u oportunismo. ¿Por qué? Porque hubo muchos casos anteriores, similares al caso Muiña, donde se computó el 2x1 en la forma en que lo hizo la Corte, y como el tema llegó a la Corte y la Corte decidió no tratarlo, quedó convalidado por jueces inferiores y los genocidas salieron a la calle. Durante el kirchnerismo. Por supuesto, durante el kirchnerismo. Digamos, pero no importa durante cuándo, porque estamos hablando de política judicial. Digamos, yo no quiero pensar que lo hicieron porque eran kirchneristas o no. El juez Lijo, Ariel Lijo, determinó que el coronel Antonio Simón había que computarle 17 años de prisión, 2x1, fue a la Cámara con el juez Irursun, el juez Catán y el juez Fara lo convalidó, fue a la Corte y la Corte dijo esto no se trata, no cabe el recurso extraordinario. Y el señor o el coronel Simón, en un crimen de lesa humanidad, le computaron la pena como la computó la Corte al caso Muiña. Digamos, la Corte no está innovando tanto. Hubo otro caso, Rey. El caso Rey es llega a la Corte en diciembre, el 10 de diciembre se pronuncia la Corte del 2013. Si querés para tu pregunta, kirchnerismo. Hiperkirchnerismo. La Cristina del 54%. Claro. Llega el caso, es al revés. A Rey no le habían dado la garantía o el derecho del 2x1. Represor, lesa humanidad. Tampoco había estado preso en el periodo en que estaba vigente la ley. Un Muiña. Llegó un Muiña al que no le concedían el derecho. Entonces, la mayoría de la Corte dice, no se trata. Artículo 280, no cabe el recurso extraordinario. Zaffaroni, en minoría, dice, sí cabe. Y lo que hay que hacer es concederle al señor Rey el derecho de que se le compute el 2x1 como ley penal más benigna
y que salga libre antes de lo que tiene que salir libre. Es decir, el señor Zaffaroni, que es el padre del garantismo argentino, votó como votaron el juez Rosenkrantz, el juez Rosati y la jueza Hayton. Ahora tengo entendido que Zaffaroni dice, bueno, me pude haber equivocado. Exacto. Tenemos el testimonio de Zaffaroni. Vamos a ver qué dice Zaffaroni. Vamos a escuchar al doctor Zaffaroni. No, lo que tengo es un fallo en que yo remití a Arce. Si me equivoqué o no me equivoqué, no lo sé. Pero Arce es lo que yo le digo. En el caso Arce, la persona había estado en prisión preventiva durante el tiempo de vigencia de la ley. Prisión preventiva parcial, pero prisión preventiva. Ahora, me llama la atención en eso porque son remisiones, no es que yo cambié el fundamento. Puedo haberme equivocado y creer que se daban las condiciones del fallo Arce y no se daban. Eso puede ser un error fáctico, digamos, ¿no? Bueno, pudo haberse equivocado. No claro, lo sabe. Zaffaroni dice, cuando voté con estos jueces, igual que estos jueces, pude haberme equivocado. Genial la honestidad intelectual. Lo que uno le da cierto resquemor, por decir lo mínimo, es que bueno, ya que te equivocaste, en la dirección en que se equivocaron estos tres, que para él también están equivocados, por lo menos no hagas una marcha, o no hagas campaña con el error del otro que fue tu error. Claro. Concedele el mismo derecho que tenés. Digamos, me parece que directamente hay cierto desparpajo, cierto cinismo o utilización política de temas muy delicados. Porque acá está la cuestión. La cuestión es cuando decidís que los derechos humanos, que son por naturaleza universales, porque son humanos, los podés usar como arma arrojadiza de la política y parcializarlos para sacar un pequeño partido delante de la opinión pública que, por supuesto, quiere la mayor sanción para aquel que resulta moralmente abominable, aunque el derecho no te dé los instrumentos para aplicar esa sanción. Tanto no te daba los instrumentos que hubo que hacer una ley. El Congreso, al sancionar la ley, le está dando un espaldarazo extraordinario a Rosenkrantz, Rosati y Hayton, porque está diciendo algo faltaba para que pudieran hacer lo que nos gustaría que hubieran hecho. Ahora, el problema es que esa ley también tiene un defecto gravísimo. Y llama la atención que haya abogados en el Congreso que la hayan aprobado, porque vos no podés modificar retroactivamente la ley penal. Y el primer artículo donde dice, bueno, a partir de ahora esto no se aplica para los delitos de lesa humanidad, es muy sano, muy loable, pero inaplicable, muy probablemente inaplicable, porque viola el principio. Las presentaciones fueron anteriores. Claro, de que se te aplica la ley penal más benigna y en el momento en que te computó la pena, no estaba esta nueva ley del Congreso. Vos no podés hacer una ley que corrija lo anterior. Más discutible es si podés darle consejos a los jueces sobre cómo interpretar la ley. Ahí hay una biblioteca a favor y otra en contra, que es el artículo 2 de la ley de ayer. Hay además otros datos que me parece que le ponen por lo menos perplejidad a todo esto. El 2 por 1 no cayó del cielo tampoco. Fue el Congreso con diputados que hoy todavía son funcionarios que la aprobaron. Claro, el 2 por 1 es una ley que aparece cuando Rodolfo Barra, que era todo menos un garantista, o es todo menos un ultra garantista del tipo Zaffaroni, había un problema de hiperpoblación carcelaria y dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un principio garantista. A aquel que pasó 2 años en prisión sin condena, le vamos a computar después de esos 2 años cada año de condena como si fueran 2, de tal manera que desalojamos o liberamos las cárceles. Claro, estaban los indultos, estaba la ley de obediencia debida, estaba el punto final que hacía no que le redujeran la pena a los genocidas, que no tuvieran pena. Entonces a mí no me sorprende tanto los diputados que en aquel momento como Pichetto o como Maqueda votaron el 2 por 1 porque lo estaban votando sin suponer que un día esa ley iba a beneficiar a genocidas. Me llama la atención que se rajen las vestiduras dirigentes políticos que votaron el punto final y la obediencia debida o que vieron que Menem indultó a los genocidas y no renunciaron al Partido Justicialista ni a sus cargos en el gobierno de Menem y ahora hacen campaña con un oportunismo llamativo con un tema tan delicado. Por algo mucho menor que se atiene, después interpretamos la ley, pero se atiene bastante al régimen legal que tenemos y que lamentablemente lo tenemos.
Y ahí está el problema de las garantías, Juan. El problema de las garantías, y en esto me parece que hay que insistir mucho porque es la filosofía de este problema, es que fueron hechas para reprimir nuestro espíritu de venganza cuando vemos algo realmente pestilente. La garantía no fue hecha para aquel que es un ejemplo moral. Justamente el que necesita garantías es el represor, que uno tendería naturalmente por repulsión moral a no concederle ninguna garantía. Esto es la civilización y esto es lo que está en juego. Después vemos algunos disparates, como lo del juez, lo del fiscal Marijuán, que dice que hay que hacer lugar a un pedido de juicio político. No, juzgar por prevaricato, por haber votado en contra de las leyes. Exacto. A estos 3 jueces, y la causa cae en Rafecas. Sí. ¿Sabés qué es lo que tiene interesante el tema? Que Rafecas le dio la libertad a Muiña en su momento. Es decir, había, no sé si es ahora estoy dudando si es el caso, estoy casi seguro que es el caso Muiña, donde en determinado momento él le da la libertad, le levanta la prisión preventiva. Y si no es Muiña, es un caso idéntico. Le levanta la prisión preventiva y el condenado tiene que seguir con la condena, y es Muiña el caso, porque el Tribunal Oral Federal le mantiene una condena por otra causa. Hasta que esa condena se levanta y queda libre. Es decir, Muiña está libre antes de este fallo. Ahora, quiero ver cómo decide Rafecas. Que es muy simpática la denuncia de Marijuán, es muy linda para la oportunidad. En el momento en que todo el mundo está diciendo qué mal el fallo de estos 3 jueces, hagamos escarnio de ellos. Quiero ver cómo hace Rafecas, que habría que también en todo caso juzgarlo a él por prevaricato, si es que lo de Marijuán, que es para la opinión jurídica generalizada un disparate, tiene lugar. ¿Y cómo quedan, sobre todo Rosati y Rosenkrantz, con este, digamos, entre comillas, pecado original? Porque la mayoría de la gente toma conocimiento de ellos en la Corte a partir de esta sentencia. ¿Cómo quedan a futuro? A ver, si es el pecado original de Rosati y de Rosenkrantz, es el pecado original de Irursun, es el pecado original de Catani, es el pecado original de Fara, del hijo de Zaffaroni, que votó igual. Digamos, yo tengo una resistencia enorme a decir que aquí hay un pecado original por interpretar razonablemente la ley. Después hay otros 2 jueces que son Lorenzati y Maqueda que la interpretan de otra manera. Bueno, en tu caso, pero mayoritariamente se cree, se señala a los 3 jueces, a ellos 3, Elena, Hayton de Nolasco y ellos 2. ¿Cómo quedan a futuro en la opinión pública? Bueno, habrá que ver qué capacidad tienen ellos de ir explicando con el tiempo en un contexto menos enardecido que lo que hicieron estaba tan de acuerdo con la ley que los que lo critican tuvieron que hacer una ley de dudosa constitucionalidad para corregir lo que era inevitable hacer si se tenía el régimen legal anterior. Ahora, evidentemente, esto juega un rol, tu pregunta es muy legítima, en un tema muy concreto, que es la vida interna de la Corte. Entonces, es probable que haya sectores en la política argentina, probablemente Carrió, que estuviera pensando en Rosati o en Rosenkrantz para reemplazar a Lorenzetti como presidente de la Corte. Sí. No es ningún misterio que Carrió no es que lo quiere reemplazar como presidente de la Corte, lo quiere desplazar de la Corte. Bueno, en esta jugada, si alguien para decidir quién es el presidente de la Corte se basa en este clima de opinión, lo cual no sé si es correcto o no, para mí sería incorrecto, tendrían como una especie de dificultad. Esto es lo que hace que mucha gente en el gobierno esté mirando a Lorenzetti como si hubiera habido una jugada de Lorenzetti en todo esto. ¿En qué sentido? Lorenzetti es el que pone el tema sobre la mesa porque es el presidente de la Corte para que se trate este fallo. Hubo una ingenuidad de Rosati, de Rosenkrantz y de Hayton de ir y tratarlo para que se desate este clima de opinión pública. ¿Influyó Lorenzetti, no él personalmente, pero a través de alguien en la opinión pública, e intentó condicionar la lectura del fallo más allá del fallo en sí mismo? Todo esto daría la impresión de que no debería por qué ocurrir. En el gobierno creen que sí.
Y además hay otro detalle. La interlocución de la Corte con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, la llevaba Lorenzetti y ellos dicen nadie nos avisó. Entonces acá quedó dañado probablemente la imagen de estos tres jueces que formaron la mayoría y políticamente queda un nuevo resquemor entre Lorenzetti y el Poder Ejecutivo por cómo queda la relación política de la Corte con la sociedad, de la Corte con el gobierno a partir de este fallo. Si vos preguntás en la Corte te dicen es mentira que Lorenzetti haya hecho una jugada. No hubo ninguna discusión y hasta donde se sabe los otros jueces estaban dispuestos a tratarlo el día que lo trataron. Evidentemente no tenían mucha sensibilidad de lo que se podía desatar o alguien les hizo una picardía. Hacemos un corte en Análisis PM y ya volvemos con Carlos Pagni. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pagni y vamos a hablar ahora del viaje que empieza el presidente Macri a China, sí, después de haber estado en Estados Unidos. Espera también a Angela Merkel aquí en la Argentina. Viene China, viene Japón y este comentario también que se escucha es el presidente parece más cómodo afuera que dentro del país, ¿no? Normalmente los presidentes se sienten más cómodos afuera que adentro del país, sobre todo cuando hacia afuera el gobierno tiene un significado tan nítido y además desprovisto de detalles, que los detalles suelen ser los que empeoran o perturban la imagen de las cosas. Caetano Veloso tiene un verso muy lindo que es "De perto ninguém é normal", de cerca nadie es normal. Bueno, de lejos, Macri es un presidente con consenso interno, en un contexto donde todos los presidentes de la región, casi todos, están complicados, que para los que les gustan los mercados y la lógica capitalista, y ahora los chinos son defensores de la libertad de mercado más que Trump, lidera un proceso que va de una Argentina, digamos, de un modelo político hegemónico autoritario, un modelo político mucho más pluralista, y de una economía subsidiada a una economía más competitiva. Eso es lo que se ve de Macri cuando se lo ve desde afuera y eso es lo que se aplaude. Y es lo que hace que venga Merkel en un momento en que cualquier movimiento de Merkel es científica y milimétricamente calculado porque está en una campaña muy complicada, muy difícil, muy riesgosa. Bueno, Macri emprende este viaje. Primer detalle interesante. Tengo entendido que los americanos les dijeron, si vas a China, primero vení por acá. Es decir, que el viaje a Trump se realizó en un momento determinado para que quede claro el alineamiento conceptual e internacional de la Argentina antes del viaje a China. El viaje a China es un viaje paradójico. ¿Por el padre? No lo había pensado así, también por el padre. Pero es un viaje paradójico porque es el viaje de un gobierno que busca inversiones y que va a obtener inversiones más en China que en cualquier otro lugar, que son inversiones que son decididas por el Estado. Las empresas chinas que son empresas estatales y que miran objetivos políticos de China, objetivos estratégicos del Estado chino y del país, China, para determinar una inversión, no tienen los bemoles, las sutilezas, los resquemores que tiene normalmente una empresa privada para decir hundo la plata acá. Entre otras cosas porque tienen la presión del Estado chino como para que no se le modifiquen reglas, etc. O sea que Macri paradójicamente va a buscar inversiones a China en un momento en que el capital privado todavía no reaccionó de la manera en que él pensaba que iba a reaccionar y la respuesta la encuentra en un Estado, que es el Estado chino. Te decía yo recién, los chinos pueden apostar a un país y preocuparse poco por los cambios de gobierno y los cambios de un nuevo político porque tienen mucha potencia como Estado, como potencia. Y este viaje es una demostración. Macri va a China a convalidar y a terminar de cerrar la inversión china en las represas de Santa Cruz. Trabajaron contrarreloj en darle un estándar medioambiental más razonable a esas represas. El kirchnerismo las había programado sin ningún tipo de reparo medioambiental, tanto que el tema llegó a la Corte. Pero en esta convalidación termina convalidando una licitación muy controvertida, que fue la licitación que terminó poniendo las dos represas
Kirchner y Zepernik en manos de una empresa china asociada a Electroingeniería, que es una de las naves insignia del capitalismo de amigos, por llamarlo de una manera elegante, de la década anterior o del gobierno anterior. Y con una peculiaridad. Si vos hablas con gente que conoce mucho el comportamiento de Cristina Kirchner con los negocios del Estado, te dice, si quieren engancharla, vayan al expediente de las 2 represas del sur. Porque ahí ella dejó las marcas, porque hubo que hacerlo muy rápido y obligar al ministro de Economía de aquel momento, que era Hernán Lorenzino, para que convalide una licitación donde le dan las represas al tercero después de que presentó una oferta en medio de que se estaban abriendo los sobres, que era Gerardo Luis Ferreira de Electroingeniería. Quiere decir que Cristina probablemente quede eximida de un problema judicial porque el Estado argentino necesita convalidar una inversión china para que los chinos sigan ofreciendo inversiones en la Argentina y para mantener la relación con China. Si bien es cierto que en este tema se han acotado mucho algunas deformaciones de estas represas que había dejado el gobierno anterior, sobre todo su dimensión. Se va a avanzar en el caso de una inversión en 2 usinas nucleares. Ahí hay otra discusión, son 12.000 millones de dólares. Estamos muy necesitados de energía. ¿Es mucho o es poco? Hay expertos que te dicen es muchísimo, nunca se van a terminar de pagar. Nunca esas 2 usinas van a producir el nivel de energía que hay que producir, pero se necesitan. Lo que quiero decir es un viaje muy dominado por cuestiones de Estado. A Macri le interesa que venga dinero de China. Les va a ir a proponer, mándenme turistas, porque no hay otra forma de que me compensen la balanza comercial. Entonces, mándenme muchos chinos con $1.000 cada uno, que vamos a hacer muchos miles de millones de dólares con chinos que vengan a la Argentina. Vamos a ver si les sale o no. Anotate en un rincón del disco rígido el fútbol y China. Sí. Los negocios que va a haber con la AFA y la AFA China. Mejor ni preguntar. Mejor ni preguntar. Y negocios ferroviarios, donde siempre estuvo cerca Franco Macri. Sí. Japón. Japón es otro tipo de viaje. Queda cerca, es otra cosa. Ahí van a seducir a capital privado. Macri está muy entusiasmado con una reunión con el presidente de Toyota, que es el santo patrono del capitalismo japonés, en un lugar donde a los grandes empresarios, sobre todo a los antiguos empresarios, se les concede un rol muy preponderante. Y algo muy importante, técnico, pero estratégico. Macri se llevó algo muy importante de Estados Unidos para la Argentina, más que los limones. El respaldo para que la Argentina sea invitada a ingresar a la OCDE, a un club de países desarrollados. Macri espera que Japón, otro país importante en la OCDE, le dé el mismo respaldo, de tal manera que en junio de este año la Argentina sea invitada a ingresar a ese club y puede iniciar el largo ritual, valga la redundancia, de iniciación que lleva entre 4 y 8 años para tener un lugar en una liga que solo tiene en Latinoamérica 2 países, México y Chile, y donde están por entrar Colombia y Costa Rica. Tiene mucho más amplitud la pertenencia a la OCDE en términos de programas, de control de la calidad de la política de los países. Hay financiamiento y mucho más prestigio de la OCDE en comparación con el fondo, que después de tantos errores y además de la imagen siempre negativa que ha tenido el fondo, resulta gravoso ese tipo de acuerdos. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias como siempre. A vos, Juan. Muy bien.